Señor, tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Y tu palabra es la única que cambia. Que seas tú, Señor, quien ponga las palabras en mi boca. Que tú, Señor, sea quien dirija a tu siervo por tu Santo Espíritu en esta ocasión. Necesitamos de ti y de tu presencia. Porque te lo pedimos, oh Dios, a ti, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, el tema en el cual nosotros nos vamos a enfrascar durante varios domingos es el siguiente. Si queremos ponerle un tema, tendríamos que decir Jesucristo caminando hacia la cruz. Jesucristo en camino hacia la cruz. Y pensar en esto nos lleva a nosotros a ver el tiempo en que el Señor utilizó para preparar todo lo que Él tenía que decir al mundo. 3 años y medio. Los hombres hoy califican estas palabras de muy pocas. En sus filosofías, tratando de encontrar sentido a las palabras de Cristo, hacen invenciones innecesarias que no son relevantes, pero como tienen utilidades técnicas apreciadas por los hombres, llamativas, los hombres se dejan arrastrar por cosas que en verdad no son las palabras de Cristo. Pero las filosofías de este mundo exigen más y más. Ahora, ¿qué decimos nosotros aquí? Que el Señor con esas palabras que dio a entender, lo dijo todo. Todo lo que usted y yo necesitamos saber. El problema no son las palabras de Cristo. El problema es el corazón del hombre que está inclinado a él mismo querer ser un Dios y él mismo querer cambiar la vida, él mismo querer cambiarse a sí mismo, pero nadie podrá cambiarse a sí mismo si Dios no lo determina. Dios es el Señor y creador de este mundo. Y te ha dicho que las palabras de Cristo son las que tú debes de escuchar. Hace unos meses atrás, nosotros aquí estuvimos hablando y escuchando en diferentes congregaciones, en diferentes países, teniendo la liturgia de la época navideña. La época navideña habla de Cristo. Allí se hablaba de Cristo, de su nacimiento, de la alegría que teníamos los creyentes de haber recibido a Cristo como el Redentor, los anuncios de los ángeles que habían sido proclamados para que se entendiera que Cristo vendría y que tendría acontecimientos maravillosos con su venida que nosotros deberíamos de prestar atención con mucho cuidado, porque había de nacer el dueño y señor de este mundo. Sí, el dueño y señor de este mundo. ¿Quién es? Dios. Cristo es Dios. Y nos encontramos, por ejemplo, con versos como este, como Mateo 1:21, para hablar de esta realidad. Cuando dice, y llamará su nombre, es Jesús, porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús era un nombre muy significativo para ser entregado a Jesús, porque significa Salvador. Muchos se ponen estos nombres hoy en día, incluso tú escuchas en cualquier parte en el mundo latino el nombre Salvador, Jesús. Si alguien en tiempo de Jesús decía Jesús, muchos mirarían su rostro porque pensaron que era Él. Pero este era el Jesús, el verdadero Salvador. El nombre sí tenía significado con su vida. Él era el Salvador. También encontramos en Lucas 2:11 cuando dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Señor, Él es Dios, Él es el Redentor, y ese es el que nosotros hoy estamos predicando.
3 años y medio de ministerio y lo vamos a estar repitiendo una y otra vez a lo largo de esta serie que vamos a estar teniendo. Queremos que usted y yo entendamos el verdadero significado de esa estadía de Cristo aquí en la tierra. Mi hermano, es increíble que aún nosotros no entendamos todo, aún siendo creyente, todo lo que significa el Evangelio de Cristo. A veces nosotros estamos concentrados y creemos que el Evangelio es decir, Cristo te ama, ven a Cristo, acéptale como tu Salvador. Si no le aceptas, te vas al infierno. Si no crees en Él, no hay salvación. Cristo viene pronto. Y todo el Evangelio de Cristo parece que ese es y ya terminamos. No, el Evangelio de Cristo es la vida misma de Cristo. Por eso es que Pablo dice que debemos ser imitadores de Él, y lo dice en ocasiones muy repetidas. En 1 Corintios lo dice, en Filipenses y luego en Tesalonicenses, cuando habla refiriéndose a que la iglesia de Cristo debe ser imitada por los demás, pero es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe ser un ejemplo ante todo el mundo para que los hombres vean que en esa iglesia está Cristo. Ese es el Evangelio. Es la imitación de Cristo. Si el creyente no imita y presenta a Cristo en la misma forma y manera en que Él vivió, no está haciendo nada. Hay personas que dicen, Cristo te ama, se paran en un púlpito y comienzan a hablar de ven a Cristo, Él es tu Salvador, pero fuera de aquí, fuera detrás de esa puerta son otras personas. Que usted no puede entender cómo es posible que ese hombre se estuviera parando detrás del púlpito a hacerme una invitación a venir a Cristo, pero él no se pareciera a Cristo. El hombre que predica a Cristo, el verdadero evangelio, debe parecerse a Cristo, y Cristo estuvo todo el tiempo en contra de lo que es inmoralidad, de lo que es impureza. Enfrentaba incluso al mismo imperio del momento, que era el más grande y mayor en el mundo, porque las palabras de Cristo tenían que ser dadas a conocer, me guste a mí o no me guste a mí. Hoy nosotros parece que queremos formar iglesias predicando un evangelio atractivo, llamativo y que sea agradable. No, mi amigo, si tú estás aquí hoy, yo lamento decirte que te vamos a presentar a Cristo, y posiblemente no te guste lo que nosotros tengamos que decir hoy con respecto a tu responsabilidad delante de Dios, porque un día tú tendrás que dar cuenta ante el Señor, y eso lo hemos estado repitiendo aquí en este servicio desde que comenzamos, porque estamos recordando al Redentor del mundo, el Salvador, porque Él vino. El profeta Simeón dijo en Lucas 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué glorioso es cuando una persona puede ver eso. Es nuestro mayor deseo que usted hoy pueda decir estas palabras que pudo decir Simeón. Pero para eso tenemos que presentarte a Cristo, que tú lo conozcas, que sepas quién es Él, porque han visto mis ojos tu salvación. Sé de qué me has librado. De cierto modo, hermano, el camino de Jesús hacia la cruz comenzó en el cielo. Y aquí voy a entrar en algunos tecnicismos que casi nunca lo uso. No me gusta usarlo para no confundir a los hermanos, pero debido a una serie de conflictos que se han levantado en las redes sociales y en diferentes lugares hablando de lo que es Cristo y su labor en esta tierra, ¿por qué fue que vino Cristo? ¿Cómo fue que vino? ¿Era realmente Dios ese Cristo que vimos? ¿O solamente era una manifestación? ¿O era que existía ese Cristo en dos personas? ¿O era un Cristo hecho el mismo Dios desde el inicio hasta el final,
aún seguía siendo Dios Cristo cuando tomó su naturaleza humana? Los hombres hoy se han preguntado esto y se lo preguntaron durante muchos siglos atrás. Hoy en día nosotros escuchamos palabras que suenan extrañas a nuestros oídos, como son la palabra Theotokos. ¿Qué significará eso? Y otros dicen, no debemos decir Theotokos, debemos decir Cristotokos. Mi hermano, el asunto es que tokos significa paridora. Y cuando en el Concilio de Trento, en el Concilio de Éfeso, en el 431, tengo a Trento en la cabeza por algunas cosas que no vamos a mencionar hoy, pero en ese concilio del 431 se habló de qué hacemos ahora para ver quién era Cristo en su estadía en la tierra. ¿Era verdaderamente Dios, aún en su forma visible y encarnada? Nosotros tenemos que ir y ver lo que Juan dijo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Pero en el versículo 1 dice que aquel verbo estaba con Dios y Él era Dios. No un Dios como dicen algunos. Entonces nos quedamos con eso y ahora tenemos que ver quién era Cristo. En Éfeso se dice que ahora nosotros, por ver a María, quién fue María, tendríamos que llamarle entonces que Cristo era Theotokos y que María era la Madre de Dios. Ese título suena pesado a nosotros porque nosotros queremos pensar que María no es la Madre de Dios. La pregunta nuestra aquí, ¿Cristo era Dios? ¿María no fue su madre? El problema no era ese. Todos llegaban a entender de que María era la madre de Jesús y Jesús era Dios, por lo tanto podían llamarle Madre de Dios. No había problema. El problema fue que se comenzaron a levantar ciertas enseñanzas con respecto a eso, porque ya algunos pensaron que María era un ser divino y había que rendirle cierta adoración y comenzaron a buscar la manera de que María fuera exaltada a un lugar donde en verdad Dios no había querido que se hiciera. Eso no fue lo que pasó en Éfeso. En Éfeso se quiso enseñar que en verdad Cristo era Dios. Pero al no entender lo que es la Trinidad, se confunde. Porque el argumento sería entonces, ¿cuál? Es que no puede ser la madre de Dios porque no puede ser la madre del Padre. Ella no es eterna, pero resulta que Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, sí es eterno, pero ella no. Ve el lío, la confusión que hay aquí. Lamento que usted se me esté confundiendo hoy aquí, pero permítanme decirle que si no entendemos lo que es la Trinidad, vamos a caer en la misma herejía que se quiso rebatir en Éfeso, en ese 431, donde Nestorio decía que simplemente Cristo había nacido y había adquirido sus cualidades después que había nacido, y habían allí entonces ahora dos personas, no una, sino dos personas y dos naturalezas por separada, donde parece ser que Dios de vez en cuando entraba para ayudarle y fortalecer a aquella naturaleza humana. Pero no es eso lo que presenta la Escritura. Cuando nosotros leemos a Juan y dice que aquel verbo fue hecho carne, no lo hizo el hombre. Más cosas se levantan. ¿Qué hacemos entonces ahora? Porque hay que buscar los elementos aquí. ¿Qué fue lo que pasó en ese vientre de María? Es que María tuvo que aportar cosas, y si María aportó algo en esa naturaleza humana de Cristo, ella entonces tiene un privilegio enorme. La pregunta nuestra es, ¿Adán era humano cuando fue creado? Era un ser humano, pero sin pecado. Pero él peca. ¿Quién hizo a Adán? ¿Qué elemento utilizó Dios para hacerlo? Lo que solamente él sabe.
El problema está cuando nosotros queremos descifrar qué elementos hubieron aquí implicados. Y comenzamos a filosofar y a buscar tecnicismos que no los encontramos. Simplemente allí, en ese vientre de María, ocurrió el más glorioso y maravilloso milagro que usted haya podido experimentar. Quédese con eso, no hay más. No busque, no rebusque más, no hay más de ahí. Fue Dios quien tomó forma de hombre, pero sin pecado alguno. Y cuando sale del vientre de María, ¿sabe lo que tuvimos allí? Una persona, la segunda persona de la Trinidad. Ese ser que nunca se le encontró pecado, que no hubo pecado en él, pero con dos naturalezas, porque tenía que padecer exactamente como nosotros, los mismos dolores, las mismas angustias, le daba sed, le daba hambre, sentía necesidad de todas las cosas que usted tiene necesidad. Ese fue el Cristo, de tal manera que cuando él fue a la cruz, no crea que él sufrió menos que lo que usted sufriría si le hubiesen hecho lo mismo, pero lo que a él le hicieron fue sumamente cruel. Y aquellos castigos y dolores él lo llevó, pero ¿sabe por qué lo llevó? Por usted y por mí. Y él sabía que ese castigo él lo iba a llevar encima. Una persona con dos naturalezas, una divina y una humana. A lo que en teología se le llama la unión hipostática. Y ese es otro término técnico también, pero viene de origen griego, al igual que el Teotoco o Cristotoco. Si hubiésemos querido en Éfeso decir, vamos a analizar mejor Cristotoco, la madre de Cristo, estuviéramos también encontrándonos con una gran debilidad para expresar todo lo que Cristo en sí es. De tal manera que lo mejor era tal vez expresarnos y decirle Teotoco, esa es la madre de Dios, porque definitivamente lo que había en ese vientre de María era Dios mismo. Y Él mismo fue hecho carne, Él lo hizo, Él se formó. No, nadie lo formó, María no formó allí a Cristo. Todo lo que hay, María misma es un ser igual que usted y yo, que Dios nos hizo y preparó aquel vientre para que esa criatura que nacería allí, naciera, pero con un propósito. Estaba en el plan de Dios. ¿Qué dice Juan 6:38? Leámoslos ahora, como dice. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya estaba, ya existía la segunda persona de la Trinidad. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres en todo momento usted lo va a ver envuelto en la Escritura como los salvadores suyos. Envuelto en ese ministerio de salvación para que usted hoy pueda alcanzar la salvación. Usted morirá un día, no crea que se va a quedar vivo toda la vida. Y Cristo lo sabía. Todos partiremos. Y cuando tengamos que salir de aquí, ¿qué le vamos a presentar? ¿Nuestros títulos? ¿Las cosas que hemos logrado en esta tierra? ¿Qué le vamos a presentar? Hermano, Jesucristo comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años de edad. Hay un tiempo de su niñez que no conocemos. Por voluntad y deseo de Dios, nos quiso dar a conocer a Cristo ya en su edad avanzada. Estuvo predicando por distintas regiones y ciudades de Israel por espacio de 3 años y medio. Su vida fue distinguida por las enseñanzas de los milagros, sanidades, y al mismo tiempo anunciaba el Evangelio del Reino. El enunciar el Evangelio del Reino
tenía que encontrarse con diferentes criterios de lo que los hombres creían y pensaban que era Dios y lo que era el reino de Dios. Y cuando veían que en sus predicaciones él se quería ser igual a Dios, querían apedrearlo, querían matarlo, porque el ego del hombre no le deja ver a un ser sencillo al que ellos esperaban como un rey pomposo. Ese no es el Mesías, ese no es el que esperamos, y ver allí a Cristo predicando sobre el reino y al mismo tiempo dando a conocerse a sí mismo como si él fuera Dios. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Amigo, es que él era Dios. Por eso lo dijo. Él no estaba mintiendo, no quería engañarlo, no quería impresionar a nadie. Solamente quería que usted y yo conociéramos la realidad de lo que es el plan de Dios para que el hombre pueda ser salvo. El único interés que había aquí. Jesús hizo 9 viajes en esos 3 años y medio. Incansable, no paraba, tenía mucho que hacer. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando en esta serie que vamos a comenzar. Esto va a ser simplemente una introducción. Y yo dije, wow, qué tremendo. Cumplimos 15 años nosotros como iglesia. Día de resurrección. Qué mejor tiempo para nosotros hacer esta introducción para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ese camino hacia la cruz. Porque él sabía en ese mismo instante que él comenzó su ministerio que lo que le esperaba al final era la cruz. No se detuvo, sino que continuó adelante hacia esa cruz del Calvario para ser crucificado. Después que él comenzó alejándose de la ciudad de Jerusalén para ir y predicar por diferentes lugares, en 9 viajes misioneros, finalmente encontramos a Cristo que ahora se regresa a Jerusalén. En su más triste viaje, porque él sabía que este era su último viaje. En su camino hacia la cruz, ya he predicado, ya he enseñado lo que tengo que enseñar. Pocas palabras para el mundo filosófico, pero para el mundo creyente, que sabe lo que Cristo dijo, dice, Él lo dijo todo. No habían más palabras que expresar. Es que no se le olvidó. Cristo no se fue al cielo diciendo, caramba, ¿por qué no dije eso cuando tuve la oportunidad? Fue un plan trazado en la eternidad, y cuando Él dijo en la cruz, consumado es que todo lo que tenía que ser dicho, fue dicho. Nos corresponde a usted y a mí ahora analizar esas palabras de Cristo, esas enseñanzas de Cristo. Pablo fue llamado para ayudar, pero Pablo no podía ir más allá de lo que en verdad Cristo había enseñado. No podía contradecir en nada, solamente podía traer luz sobre la realidad de esa llegada de Cristo y analizar y ver las palabras de Cristo sin perder la esencia de las mismas. No olvidemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es ese Dios al que usted debe servir. Ese es el Dios ontológicamente Dios, con todos sus atributos, que nadie puede separarlo de ahí. No se separan las 3 personas, porque las 3 personas hacen a un solo Dios. ¿Complicado eso? Pues yo quiero presentarle a la segunda persona de la Trinidad. Cristo, su labor en ese plan de salvación. Había llegado el momento de su muerte, y la Biblia dice lo siguiente. Mateo 16, 21. ¿Quieren leerlo con nosotros? Mateo 16, 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Yo me pregunto,
¿Qué estarían pensando los discípulos después de estar con el Señor 3 años y medio caminando y llevando ministerio, padeciendo juntamente con Él los desprecios de los hombres, las alegrías por haber experimentado estar cerca de Él, porque en todo ha sido así, gozo, alegría, muchas persecuciones, está un poco alto el micrófono, muchas dificultades? Pero noten lo que el verso mismo nos está diciendo: voy a Jerusalén. Sí, vas a Jerusalén, un viaje más para allá. Era el último viaje. En ese camino hacia la cruz. Y dice él que y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La declaración estuvo dada. Voy a ir a Jerusalén, allí voy a padecer por los ancianos de la iglesia, los príncipes, los sacerdotes de este mundo, voy a ver el desprecio de ellos y finalmente voy a morir. No fueron palabras agradables para sus discípulos. A nadie que un ser querido que usted tenga le diga: voy a irme y ahora voy en camino hacia la muerte. Pero ¿por qué no te devuelves? ¿Por qué tienes que ir hacia allá? ¿Por qué no la evita? Él sabía que no podía evitar esa muerte, porque esa muerte tenía simplemente un sentido glorioso, maravilloso, que usted hoy no entiende, pero que yo ruego al Señor que usted lo entienda. Él lo tenía a usted y a mí en mente, porque Él sabía que si no iba a la cruz, esta salvación no iba a ser posible. Por ese sacrificio y muerte de cruz de Cristo, hoy los hombres pueden decir: creo en Él, le acepto como mi Señor y Salvador, quiero conocerlo, quiero saber de Él, quiero entender todo lo que Él es en mi vida, yo te necesito. Tal vez usted se sienta solo, tal vez usted tenga muchos problemas sin resolver. Tal vez usted entra en depresiones constantes, pero déjeme decirle, Cristo murió por usted. Y Él sabía que usted estaba y estaría en esas situaciones. Él tiene el poder para socorrerlo. Él tiene el poder para darle fuerza en los momentos más difíciles de su vida. Él tiene el poder para traer alegría en los momentos más oscuros. Dios es el Señor de nuestras vidas, pero para eso tenemos que creer en Él. Él tuvo que predicar por 3 años y medio para que los hombres entendieran la realidad y la voluntad del Padre. Cuando usted mira a Cristo, no hay necesidad de hacer invenciones de un Dios que usted no conoce. Él nos dice cuál es la voluntad del Padre, y eso lo vamos a estar mirando. Son las palabras de Cristo que nos dicen: ese es mi Dios, ese es el Padre, conózcanlo. De tal manera que ahora tenemos que prestar atención a sus palabras. Tenemos que prestar atención a las palabras de Cristo. Durante todas estas semanas nosotros vamos a estar recordando aquel momento cuando Jesús fue llevado a la cruz para ser crucificado. Y eso es lo que nosotros conocemos como pasión de Cristo. La Semana Mayor, les dicen. ¿Qué hacen las personas en estos tiempos? Por lo menos puedo traer ilustraciones de mi país, que dicen que bueno, viene la Semana Santa, pero la Semana Santa significa fiestas, diversiones. Normalmente siempre hay muertes, accidentes en las carreteras, porque la gente comienza a embriagarse y a celebrar la Semana Santa. Me pregunto, ¿en verdad están reconociendo quién es Cristo? ¿Saben quién es Él? ¿Lo han conocido? Nosotros vamos a querer ir enseñando en cada uno de estos sermones que vamos a estar llevando
Nuestro propósito no es más que decirte, mira, esto fue lo que Cristo quiso que tú supieras. Estuvo 3 años y medio, sin descanso, predicando, dando a conocer, parándose al pie de una montaña para decir cosas que los hombres no querían escuchar, declararle las intenciones de los corazones de los hombres y la voluntad del Padre. Para traer un sermón que es uno de los sermones más reconocidos en el mundo, llamado Sermón del Monte. Pero una y otra vez enseñaba a sus discípulos y enseñaba a todos los que le seguían sobre lo que era la voluntad del Padre a través de parábolas, de ilustraciones. Nada de lo que Cristo dijo fue simplemente porque Él quería presentarse como una persona increíble, con poderes. Los milagros que Cristo hizo, cada uno de ellos, tenían un significado, tenían una enseñanza. Él no dijo, voy a hacer un milagro para que sepan que yo vengo en el nombre de Dios. No, eso lo haría usted en su vanidad, si pudiera. Cristo no tenía necesidad de eso. Voy a hacer un milagro cuando pudo haber hecho mucho, podía haber hecho grandes cantidades de cosas que el hombre se maravillaría, pero ¿qué se ganaría con eso? Mi hermano, usted le baja a Dios mismo aquí hoy, lo ve claramente, y usted se atemoriza, usted tiembla, pero ¿sabe lo que va a pasar en unas horas? Que a usted se le olvida otra vez y vuelve a pecar, aún lo haya visto cara a cara. Porque el pecado del hombre solamente lo maneja Dios. Y es la gracia de Dios lo que a ti te puede salvar. ¿Y sabe qué es lo que es la gracia de Dios? Cristo mismo. Cristo es la gracia manifestada. Cuando usted acude a Cristo, lo mira a Él, estás mirando un favor de Dios. Mi amigo, tú que estás aquí, mi hermano, intenta cambiar las cosas en tu vida, a ver si puedes. Tú puedes entender que están mal, puedes entender que no te benefician, pero ¿cómo es posible que tú una y otra vez lo quieras seguir haciendo? Porque no tienes la fuerza ni el poder para hacerlo. Necesitas de Cristo, necesitas de Dios para que te ayude en todas esas necesidades y problemas que tú tienes. Él es el único. Vas a morir, vas a llegar al lugar que tú te encuentras porque tú nunca quisiste decirle, Cristo, ven a mi vida, yo te necesito, yo quiero vivir contigo. ¿Cuántas no son las personas que buscan aliciente cuando están en necesidades de angustia? No acuden a Cristo, pero así a los estupefacientes. ¿Qué buscan? Tranquilizarse. Tengo que fumar. Y si no me alcanza, pues entonces otra cosa mayor. Alcohol hasta quedar inhibido de mis pensamientos. Y allí te engañas a ti mismo. Cuando todo el efecto pasa, vuelves otra vez a lo mismo. Cuando Cristo está trabajando contigo, pasa lo que Pablo dijo en Filipenses. Él es mi fortaleza. Y yo puedo gozarme en Él todos los días de mi vida. ¿Por qué? Me gozo en Él porque todo lo puedo, pero en Cristo, que es el que me da las fuerzas. Ese famoso texto tan mal utilizado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú debes entenderlo. Él te da las fuerzas, pero tú debes conocerle y vivir para Él. Experimentar lo que en verdad Él es. A eso Él vino. Hermano, permítame en este espacio siguiente de este sermón de introducción darle a conocer las cosas que vamos a trazar.
Tal vez hagamos algunas aplicaciones en el proceso y espero no tomarme mucho tiempo para decirle qué es lo que nosotros estaríamos tratando con estos temas de Cristo hacia la cruz. En ese tiempo de 3 años y medio nosotros encontramos, vamos simplemente a mencionar los versos, no lo vamos a leer, mencionarlos rápidamente, solamente lo que queremos es darle a entender que esto es lo que Cristo hizo. Si vamos a Lucas 18, 1, 14, allí encontramos que Cristo utilizó tiempo para enseñar a su pueblo sobre la oración, ¿cierto? La oración, la importancia de la oración. Todo esto es preparándose y preparando al mundo en ese camino hacia la cruz. En Mateo 19, 1 al 12 y Marcos 10, 1 al 12, Él enseñaba allí sobre el divorcio. La importancia del matrimonio. Usted tal vez no lo entienda, pero usted piensa que en tiempo como esto, un mundo distorsionado y dislocado, las gentes piensan que no hace falta un compromiso. No hace falta ver esa unión entre hombre y mujer con seriedad, porque Dios lo está mirando. Los hombres hoy se casan, se divorcian, no le importa. ¿Y qué finalmente? ¿Qué le han enseñado a esta generación de ahora? No hace falta casarse. Vivan como quiera, un papel no es nada. O sea, Dios no me importa, Dios no me interesa. Déjame decirte, Dios sí le interesa. Y tú tendrás que dar cuenta un día de todo lo que tú estás haciendo en esta tierra. Alégrate, gózate en tu juventud, decía Salomón. Haz lo que quiera, pero nunca te olvides que al final de tus días te juzgará Dios. Esto no es un juego, este mundo no es un juego. Dios no va a cambiar porque tú quieras cambiar las cosas en este mundo. Dios va a ser el mismo. No importa que los imperios cambien, no importa que los hombres digan lo que quieran decir. Nosotros permaneceremos firmes dando a conocer lo que el Señor dice en su palabra. Nos vamos a Mateo 19, 13, 35 y Marcos 10, 13 y 16 y Lucas 18, 15 al 17 serán versos que nosotros vamos a estar leyendo y analizando en todo este tiempo, y allí enseñaremos sobre lo que Cristo enseñó con respecto a la enseñanza sobre los niños y el reino. La responsabilidad nuestra con nuestros niños nos debe llevar a pensar de que Cristo los tuvo en cuenta. Pero a nosotros nos ha hecho responsables de muchas de las cosas que nosotros hoy enseñamos a nuestros hijos. Y entre otras cosas más que deben ser vistas. Dejad los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, dicen mucho. Y vamos a ver lo que eso significa. Y hay muchos criterios con respecto a esto y muchas filosofías también levantadas para tratar de explicar estos textos. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura qué es lo que Dios nos está diciendo. En Mateo 19, 16 al 30, Marcos 10, 17 al 31, Lucas 18, 18 al 30, vamos a encontrarnos que Cristo en esos 3 años y medio enseñó sobre las riquezas y el reino. El reino de Dios. ¿Qué más le gusta a usted? ¿Las riquezas de este mundo o el reino ofrecido por Dios? Es natural y normal, parece ser, diríamos nosotros, que los hombres al verlo, pues si lo ponemos a escoger, van a escoger las cosas de este mundo. ¿Somos ingenuos o no? Porque aún así, aquí nosotros estaríamos pensando, yo quisiera ser millonario, yo quisiera ser rico antes que cristiano. Escoge, ¿qué es mejor para ti? En este momento tú estás pensando en lo que yo haría, en lo que yo obtendría, pero no estás pensando en lo que tú tendrías que enfrentar cuando estés delante de Dios. En Mateo 20, 19, 21 al 16, enseña aquí sobre lo que son los obreros y la viña. Una parábola.
con un valor enorme. Acuérdense que dijimos que nada de lo que Cristo hizo, lo hizo para pretender, ni para verse elocuente, ni que sabía dar discurso, sino que iban directo a un propósito. ¿Qué nos quiso el Señor enseñar con esto? Pero es en Mateo 20, 17 al 19, y esto aquí sí vamos a leerlo. Mateo 20, 17 al 19, cuando el Señor aquí predice su resurrección. Quiero leerlo porque hoy es día de resurrección. Hoy lo estamos recordando, y este texto dice: y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ¿qué cosa? He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que sea escarnecido, azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Mi hermanos, ¿resucitó nuestro Señor o no? Los creyentes sabemos que sí. Yo prefiero llamarle hoy al que no cree ingenuo. Los ingenuos están todavía cuestionando lo que no pueden cuestionar. Mi hermano, este ser que dijo pocas palabras, ¿cómo es posible que haya cambiado y transformado el mundo? El mundo entero no puede dejar de hablar de ese nombre. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese ser? ¿Quién es ese personaje? Algunas cosas más que nosotros estaremos mirando serán las advertencias contra el orgullo ambicioso. De eso predicó nuestro Señor en Mateo 20, 20 al 28, Marcos 10, 35 al 45. También habló de sanidad, la sanidad del ciego Bartimeo. ¿Saben qué? Volvemos a lo mismo. ¿Qué sentido tendrá para Cristo allí sanar a un ciego? ¿Qué sentido mostrar su poder y su capacidad para hacerlo? Todo el mundo asombrado allí. No fueron aquellas palabras de aquel hombre que el Señor sabía que saldrían de él. Cuando le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Quién te curó? Yo no sé. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Sabe qué es lo que Él nos está diciendo? Que cuando Él trabaja en tu corazón, cuando Él trabaja en ti, tu ceguedad espiritual desaparece. Y ahora ves claramente lo que es Dios. Quiera Dios darte el privilegio de que tú puedas decir, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Ahora veo. Que tú puedas despertar y decir, Señor, gracias, gracias, porque yo pude ser el peor de los hombres. Yo pude ser el más perverso. Hermanos, aquí tenemos personas que no han tenido la misma suerte de muchos de ustedes que han tenido sus padres que les aman, que les han amado, que se han entregado, que han dado todo por ustedes. Aquí nos están visitando personas hoy que no han tenido ese privilegio. Tener el amor de alguien es lo más glorioso que un ser humano pueda tener. Y Cristo hoy se está ofreciendo para decirte, yo quiero ser tu Padre. Yo quiero estar contigo. Yo quiero vivir contigo. Tal vez este sea un tiempo muy complicado para ti hoy. Tal vez está más inclinado a la diversión, al pasar un buen tiempo. Pero que te digamos, tú tienes necesidad de Cristo. Tal vez sea difícil, pero déjame decirte, encontrar a Cristo será lo más glorioso y maravilloso que tú podrás tener. Y
Y no te estamos haciendo aquí un anuncio de Coca-Cola. Jesucristo es la chispa de la vida. No, te estamos diciendo que cuando vengas a Él tendrás que enfrentarte a tus amigos, tendrás que enfrentarte a un mundo que no te va a amar por buscar de Cristo. Lo mismo que pasó con Cristo. Te estamos diciendo que cuando tú digas quiero servir al Señor y declararlo como miembro de tu familia, de ti, tú vas a tener grandes dificultades con aquellos que no quieren buscar de Cristo. Tienes que adquirir valor y decir, por encima de lo que el hombre piense, yo vengo a buscar de Cristo. Por eso Cristo tuvo que advertir en estos versos que hemos visto sobre la advertencia del orgullo. El orgullo muchas veces no me deja buscar de Cristo. De la sanidad de este ciego Bartimeo, para que tú vieras que un día tú en tu ceguera espiritual pudieras decir, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Un acontecimiento más en ese ministerio de Cristo fue cuando Él se encontró con Zaqueo en Lucas 19, 1 al 10. Y estaremos mirando la vida de este hombre. También en Lucas 19:11 nos encontramos con otra enseñanza de Jesucristo, cuando fue la enseñanza de la parábola sobre la responsabilidad mientras el reino no tarda. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Al enfrentar la cruz, con esto termino. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que Cristo hizo? Él sabía lo que le esperaba. Si tú quieres tomar el camino de Cristo, tú debes saber qué es lo que te espera. Si ve que no te estamos ofreciendo aquí, Jesucristo es la chispa de la vida. Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestro consuelo, pero tú vas a tener que enfrentarte a ese camino hacia la cruz. Porque en ese camino hacia la cruz vas a encontrarte con muchas dificultades. Burlas, personas que se apartan de ti, familiares que te dirán, ¿y qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué tontería! Si quieres buscar de Dios, cada quien busca a su Dios a su manera. Y te enseñan todo lo que Dios nunca ha querido que tú entiendas. A Dios no se le busca a tu manera, no se le busca a tu forma, no es como yo quiera, no es calmar tu conciencia y decir, yo creo en Dios, pero creo de esta manera. No hay una manera tuya, están las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a la que todo hombre debe de escuchar. Y para eso está la iglesia, como dice en Tesalonicense. Imiten a la iglesia de Cristo, pero a la iglesia de Cristo que imita a Cristo. No a la iglesia que se acomoda al mundo para no presentarle a Cristo en práctica. Ese es el evangelio. El evangelio de Cristo es presentarle en vida propia quién es Cristo en mí. En una ocasión se confunden los discípulos de Cristo y encuentran a alguien que está echando fuera demonios y ellos se lo impidieron y fueron muy oriundos ante el Señor. Le dijeron, Señor, ¿sabes qué? Te cuento, estamos contigo para que vea que con nosotros no se juega, no admitimos las perversidades de los hombres, no, que usen tu nombre. Allí estaban ellos con tu nombre echando demonios fuera. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué han hecho? Déjenlo que lo haga. Porque cuando lo hagan, no lo harán contra ustedes, sino por ustedes, a favor de ustedes. Mis hermanos, ¿saben qué es lo más triste en este caminar de la vida cristiana? Véalo ahí afuera. ¿Cuántos de ustedes no se han sorprendido por la vida que ustedes mismos llevan como iglesia? Y aquí, mi hermano, no estoy jugando. Se sorprenden porque hay personas que no son creyentes,
que no se declaran creyentes y que tal vez usted le conoce vida pasada y están hablando de la grandeza de Cristo. Cosa que usted debería estar haciendo. La Escritura tampoco falla en esto, porque dice, ustedes no hablan, ¿saben qué? Hasta las piedras hablarían, porque el Evangelio de Cristo va a ser proclamado. La palabra de Cristo va a ser proclamada aún por aquellos que ni siquiera le conocen. Dios utiliza a quien sea en su voluntad. Dios tuvo que transformar el corazón de Nabucodonosor cuando Nabucodonosor, con toda su influencia de rey, se creía Dios mismo. Yo he edificado todos estos jardines, he edificado todo esto con la gloria de mi poder. Dios lo humilló para luego traerlo a sus pies. Y luego él terminar testificando y decirle quiénes somos nosotros para que nosotros alterquemos contra los que son las criaturas de Dios en los cielos y las que están en la tierra. Él hace según su voluntad y lo hace según le place. ¡Qué lección más tremenda de este hombre que no conocía al Señor! Una lección que al mismo tiempo le dio a su pueblo Israel, que estaba entretenido en hacer casas, en hacer viviendas, en hacer familias allí, y ver cuáles eran los beneficios que el gobierno le daba allí en su cautividad. Pero no estaban presentando a Dios como el Redentor y Salvador del mundo. Y aquel hombre se levanta y dice, verdaderamente he conocido a Dios. Es la labor de los creyentes. No impidan a nadie que hable de Cristo. Cuando lo escuchen, perfecto, muy bien has dicho, continúa. Ahora me gustaría que tú tuvieras un encuentro con Él. Esa es la realidad. Cristo sabía lo que le esperaba y fue a aquella cruz. Es Lucas 9:51 que nos dice lo siguiente. Y aconteció que cumpliéndose el tiempo en que había de ser recibido arriba, hay una palabra importante aquí. Ese es nuestro Señor. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Con firmeza, con valor, sea lo que voy. Y yo no dudo en ningún momento que a pesar de él entender y ver claramente lo que le esperaba, había gozo en su corazón, porque él sabía ya todo lo que había dejado atrás con sus palabras, sus enseñanzas, 12 discípulos preparados para que ahora comiencen a seguir expandiendo la palabra del Señor. Muchos se habían reunido para escuchar la palabra de Dios. Los mismos miembros del templo estaban temblando por sus palabras. Cristo sabía lo que había hecho. Afirmó su rostro para ir directamente a Jerusalén. Allá vamos. La pregunta mía, si usted sabe que usted va a morir si visita una ciudad, ¿usted iría hacia allá? ¿Verdad que no iría, no? Estaría dando vuelta hacia atrás y ni siquiera cerca. Mientras más alejado de esa ciudad pueda ir, pues mejor. Pero Cristo fue a aquella ciudad donde él sabía que allí moriría. Hermanos, nos vamos a enfrentar a grandes temas en la Escritura. Y yo quiero dejarte esta lección. Por más que tú camines en este mundo, tú nunca vas a encontrar un ser más maravilloso y glorioso que Cristo. No lo vas a encontrar. Los hombres te engañan. Y lo que hemos vivido ya algunos años, somos testigos de las decepciones. ¿Cierto? Personas que nosotros hemos entregado todo nuestro ser, nuestro corazón, hemos creído, son los primeros que, como dicen en este dicho tan nuestro, ¿no? Dice, son los primeros que nos dan la puñalada por la espalda, ¿no? ¿Pasa eso o no? Los hombres son así. Personas que nosotros decimos, este sí es mi amigo, nunca me va a fallar. Yo sé la vida que he llevado con él. No pasa mucho tiempo cuando sufres decepciones. Pero ¿sabes qué?
Me da mucha paz saber que Cristo nunca me abandonará, que siempre será mi amigo, que siempre estará conmigo. Entonces vale la pena que nosotros en esta congregación podamos analizar cada domingo qué fue lo que pasó con Cristo en ese camino hacia la cruz. ¿Qué fue lo que predicó? ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué es lo que usted y yo debemos saber? ¿Qué es lo que debemos aprender? Porque les aseguro aquí, hoy, sin temor a equivocarme, que hay muchos que todavía no conocen todo lo glorioso y maravilloso que es Cristo. Y pueden tener años en la iglesia y no conocen quién es este ser que un día dio su vida por usted y por mí. Lo predicamos y lo enseñamos sin entender quién es Él. ¿Quién es Cristo? Es por eso que todos estos conflictos y problemas que hay hoy en día, por simplemente entender y decir quién es Él. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer en esta tierra? No, Él no fue Dios. Él fue una imagen. Él tuvo dos personas. Y al intentar decirlo de dónde vino Cristo y que Él mismo fue quien se formó, que solamente usó un vientre para Él hacer lo mismo que sabe hacer, crearlo a usted y a mí. Si Él lo creó a usted y a mí, ¿no podría crearse un ser humano Él mismo, pero sin pecado? Yo no sé por qué la gente se complica tanto con esto, ¿no? Solamente porque no quieren ver un milagro en Dios. Ese milagro que usted ni yo entiende ni comprende. ¿Usted cree que María lo entendió? No. María no entendió cómo ella fue la escogida. Hoy la declaran algunos como la Inmaculada, sin pecado concebida. ¿Sin pecado concebida? ¿Y sus padres? ¿Ella apareció sola? ¿Y los padres de sus padres? Y seguimos la cadena cuando dice que todos nacemos siendo pecadores. ¿Y por qué ella misma dijo que Él era su Salvador? ¿De qué la iba a salvar? Si no había falta, no hay nada que salvar. Ella sabía quién era. Solamente fue un instrumento en las manos de Dios. Cristo es el Redentor, el verdadero ser al que usted debe mirar y poner su vista. No hay más nadie en quien poner su vista. Él no necesita intermediario, porque para eso Él dijo, cuando yo me vaya, no se entristezcan porque yo me vaya, porque va a ser necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de Dios, que ahora cuando usted cree en Él, vive para Él, ahora vive en usted hasta el último día de su vida. Esa es la promesa del Señor. Nuestro Señor cuidará su palabra. Nuestro Señor cuidará su iglesia. Nuestro Señor cuidará su verdad como lo ha hecho hasta ahora. La verdad ha sido declarada, ha sido predicada, y usted hoy tiene la responsabilidad de decir, ¿creo en Él o no creo en Él? Tiene también la libertad de decir, qué aburridas son estas gentes aquí. Aquí no me ven jamás. Usted está en esa libertad. Hágalo, pero usted será siempre el responsable. Un día usted tendrá que presentarse ante el Dios y Redentor y Salvador nuestro, Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, hablar de ti, hablar de tu obra de salvación, es el tema más delicado.
Sobre todo cuando vemos a Pablo que él decía que no podía entender cómo esto sucedía. No pretendemos saberlo, pero sí sabremos que un día nosotros estaremos contigo para siempre y entenderemos todas aquellas cosas que no entendemos hoy. Señor, en tus manos entregamos tu palabra que ha sido expresada hoy. Solo tú puedes hacerla válida. Solo tú puedes transformar y cambiar corazones. Solo queremos que en tu misericordia, Señor, tú traigas gracia en el día de hoy. Misericordia. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por todo, porque te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Todo con gracias una vez más. Amén y amén.